El mago que emergió del fracaso. Volumen 1. Epílogo. Las paredes de la sala de plata estaban recubiertas de mortero mezclado con cal, lo que le daba un tono ceniza. Parecía demasiado turbio para pertenecer al magnífico y lujoso castillo real. La habitación estaba vacía, aparte de una magnífica silla, que desentonaba con su sombrío entorno. Como clase favorecida dentro del reino, la mayoría de los nobles se libraban de un ligero tirón de orejas o de una pequeña multa por sus fechorías, hasta cierto punto. Cualquier noble que cometiera un delito grave era llevado a la sala de plata para recibir su sentencia directamente del rey. Muy pocos se libraban de una condena más leve que la muerte. En este mundo, no había tribunales ni juicios para identificar si una persona había hecho bien o mal, nada para determinar el peso de su castigo. En este mundo, todo quedaba bajo el juicio del rey. A pesar del favoritismo que podía mostrar hacia ciertas clases, la gama de sentencias que dictaba era extremadamente limitada. Hoy, el marqués Caugastón fue llevado ante el príncipe Ceilán Crosellode. Allí, en la sala de plata, iba a ser juzgado por su corrupción, secuestro y conspiración para dañar a las hijas de otra familia noble. El marqués ya no vestía sus llamativos trajes de nobleza, sino que se ponía un manto gastado que denotaba su condición de criminal. Una sombra de su antiguo y majestuoso ser, lo máximo que consiguió fue afeitarse el rostro demacrado para su audiencia con la realeza. Los moretones salpicaban sus brazos y piernas, aún frescos por su interrogatorio. Encima de él, en la única silla, estaba sentado el príncipe, que le miraba con desgana y apoyaba la barbilla en la mano. Sus ropas blancas estaban adornadas con bordados azules y dorados, como la realeza asiática del mundo de ese hombre. No tenía ni un centímetro de piel al descubierto y su rostro estaba cubierto por un velo oscuro. En presencia del príncipe, Gastón estaba totalmente atrapado por el pánico. Incluso en sus últimos momentos frente a Arcus, fue capaz de mantener la compostura. Pero ahora mantenía la frente pegada al suelo mientras pedía perdón. Todo su cuerpo temblaba y estaba cubierto por una capa de sudor frío. Sabía que su destino ya estaba sellado. Pero no fue solo el miedo a la muerte lo que hizo temblar al marqués. Fue la rabia de Ceilán. La rabia silenciosa que podía sentir que emanaba de debajo del velo del príncipe. Esa rabia parecía atravesar la piel del marqués, su peso lo aplastaba como si fuera un insecto bajo el talón del príncipe. No solo Gastón podía sentirla, sino también los testigos y los guardias de Ceilán. Todos los presentes temblaron de miedo ante la furia silenciosa del príncipe. Después de mucho, mucho tiempo, finalmente abrió la boca. En nombre de mi padre, Sinlú Crosellode, dirigiré estos procedimientos. ¿Hay alguna objeción? Su voz, con un tono similar al de un niño, resonó en la sala. Al unísono perfecto y coreografiado, los guardias golpearon el suelo con sus puntas de lanza y dieron un pisotón. Como ciudadanos del reino, ¿no tenemos ni una sola objeción contra la honorable voluntad de Su Alteza Real? Su declaración se detuvo limpiamente en el mismo momento. Eulid Rain, la joven y hábil guardia al lado del príncipe, habló. Levante la cabeza, marqués. Su Alteza Real le está dando la oportunidad de hablar. Señor. Respondió Gastón, aunque mantuvo la cabeza firmemente en el suelo. Era bien sabido en el reino que no se debía levantar la cabeza la primera vez que se daba permiso. Levanta la cabeza. Una vez que se repitió la orden, Gastón hizo lo que se le dijo, fijando sus ojos en el velo oscuro del príncipe. Este se inclinó hacia un lado junto con la cabeza ladeada del príncipe, dejando entrever su boca. Ese es Su Alteza Real, es un honor para mí estar aquí en la exaltada presencia de Su Alteza Real. Los agravios que he cometido en este reino son totalmente inexcusables. Gastón hizo una pausa, tragando saliva antes de continuar. Entiendo completamente que he mostrado un error de juicio atroz, sin embargo, si puedo hablar en mi defensa. ¿Estás diciendo que te opones a mi decisión en este asunto? Interrumpió Ceilán. Claro que no. Yo nunca. Ese, sin embargo, es suficiente, marqués. Si no tiene ninguna objeción, no es necesario continuar, a no ser que intentes burlarte de Su Alteza Real. Advirtió Eulid bruscamente, haciendo que Gastón se acobardara. El aire intimidatorio de Eulid era diferente al de Ceilán, y similar al que sintió Gastón cuando fue llevado a los nobles en su propio jardín. Era del tipo que solo un soldado podía poseer. Por supuesto, no se comparaba con la abrumadora presencia del conde, pero combinada con la intimidación que sentía del príncipe,
Gastón apenas podía mantener sus pensamientos, pero no estaba completamente abrumado. No podía permitirse el lujo de estarlo. Si mantenía la boca cerrada aquí, no podría salvarse. Tenía que seguir hablando, por muy irrespetuoso que fuera. Por favor. Señor, por favor, escuche mi defensa. ¿Cómo te atreves? Eulid miró con odio al marqués. Si esto fuera un campo de batalla, ya habría perdido la cabeza. Ceilán levantó una mano para detener a Eulid. Voy a escuchar su defensa, marqués. Habla, señor. Siempre he trabajado diligentemente por el bien del reino y su desarrollo. Le pido humildemente que Su Alteza Real no lo olvide al sentenciarme. Admitiré que, con todo lo que has ofrecido a este reino, tienes derecho a hacer tal petición. Soy muy consciente de sus generosas donaciones y de su efecto saludable en el reino. ¿Eso significa que te reduzca la condena? ¿Quiere que sopese su servicio a este país frente a la gravedad de sus crímenes? Eso es, señor. Gritó Gastón. Al mismo tiempo, pudo sentir que todos los guardias de la sala lo miraban. Ceilán, sin embargo, mantuvo la calma. A pesar de tus servicios, la profundidad de tu corrupción es innegable. No solo has engañado a la corona, sino a todo el reino y a sus ciudadanos. Pero todo fue por el reino, señor. ¿Todo fue para hacer a Ainur más fuerte? Mejor. Mis malas acciones tenían un propósito virtuoso. ¿Un propósito virtuoso? Exactamente, señor. Si se me concediera un poco de la infinita misericordia de Su Alteza Real. Gastón bajó la frente al suelo una vez más para mostrar que había terminado de hablar. Ceilán dejó escapar un suspiro. No fue hasta que sus ecos desaparecieron en el aire que volvió a hablar. Mi generoso padre ha pasado por alto tus pequeñas transgresiones más de una vez en el pasado. Lo que él veía como ingenio e inteligencia en ti no era más que una astuta pereza. Señor. Lo prometo, haré todo lo que pueda para cambiar mis costumbres. Estaba hablando de tus transgresiones menores solamente. Esta vez, has sido llevado a la sala de plata. Seguramente entiendes lo que eso significa, señor. Gastón no sabía qué responder. Las siguientes palabras de Ceilán estaban llenas de exasperación. Así que no lo entiendes. Con tus acciones, has amenazado la cuidadosamente equilibrada red de vínculos que preserva la nobleza del Ainur. Era tu deber unir a los nobles en caso de que este reino cayera en una crisis, y sin embargo has creado una fisura de sospecha entre ellos. ¿Realmente crees que puedo pasar por alto un crimen tan atroz? Si las relaciones entre los nobles se vieran dañadas, otros reinos podrían utilizar esa debilidad como punto de ataque, ya sea política o militarmente. En cualquier caso, la Ainur caería. Por muy poderoso que fuera el reino, había otros reinos que lo superaban. Por eso se esperaba que sus nobles se unieran en caso de emergencia, por orden de la familia real. De ahora en adelante trabajaré aún más duro por el bien del reino. Por favor. Por favor, tenga piedad de mí. Estoy dispuesto a cambiar mi forma de actuar. ¿Es así? Sí, señor. Juro que, si me perdonan, trabajaré hasta los huesos por la Ainur y por Su Alteza Real. Ceilán no respondió inmediatamente, sino que se sumió en sus pensamientos. Al marqués le pareció una eternidad antes de que el príncipe volviera a hablar. Ya veo. Estoy impresionado por la fuerza de tu espíritu, señor. ¿Significa eso que, sí? Ceilán asintió. El alivio inundó a Gastón. El príncipe escuchó sus súplicas y decidió mostrar compasión. A pesar del repentino cambio de actitud de Ceilán, Gastón estaba seguro de ello. El aire intimidatorio que desprendía el príncipe antes se había desvanecido por completo, como si nunca hubiera estado enfadado en primer lugar. En ese momento, Gastón tuvo una idea. Prometió dejarse la piel por el reino y por el príncipe, pero, ¿y si el príncipe se fijaba especialmente en esta última parte? ¿Y si ese había sido su plan desde el principio, traer a Gastón aquí y tomar su vasto poder financiero para sí mismo poniéndolo en deuda? Para reclamar la recién descubierta e inquebrantable lealtad de Gastón, era todo un plan. No es de extrañar que se rumoreara que era una especie de bestia mítica por los de otros reinos. La gente incluso hablaba de cómo la infinita misericordia del príncipe era suficiente para que el corrupto marqués cambiara sus costumbres. Una risa ahogada salió de debajo del velo de Ceilán. Era un sonido bajo y escalofriante.
seguramente se reía porque todo iba según lo previsto. Sin embargo, al menos la sentencia de Gastón iba a ser reducida. Y pensar que momentos antes estaba temblando como un conejito. Por muy frustrante que fuera estar a merced de un simple niño, Gastón se sentía aliviado de poder escapar de la muerte. Alivio descongelando las ruedas de su mente congelada, sus pensamientos se trasladaron a lo que haría a continuación. En primer lugar, se ocuparía del hombre que le había interrogado. Le enseñaría una lección mostrándole exactamente el dolor y la humillación que le hizo pasar a Gastón. Luego estaba el chico que le hizo acabar aquí en primer lugar. Gastón juró que lo haría sufrir a él y a sus aliados. Ese maldito mocoso, él sería el que más sufriría. Incluso cuando estuviera tirado en el suelo y pidiendo perdón, no sería suficiente para satisfacer al marqués. Gastón le arrancaría uno a uno sus miembros y, cuando estuviera indefenso como una oruga, lo mataría de la forma más brutal posible. Esa era la única forma en que Gastón podría superar lo que el chico le hizo. Solo con imaginárselo se le estremecía el pecho. En ese momento, Ceilán habló de nuevo. Este era el momento. El momento en que Gastón recibiría un tirón de orejas. El momento en que el príncipe lo tendría bajo su control por el resto de sus días. Cao Gastón. Te sentencio a muerte en nombre del rey. Tu muerte será de mucho mayor servicio al reino que cualquier cosa que hayas hecho durante tu vida. ¿Qué? Gastón no podía creer lo que escuchaba. La muerte. Decapitación. La horca. Su vida. Desaparecida. ¿Por qué estaba ocurriendo esto? El príncipe escuchó su defensa. Estaba dispuesto a mostrar misericordia. Gastón siempre pensó que el príncipe valoraba más lo que era beneficioso que lo que era correcto, al igual que el propio Gastón. Por eso estaba tan seguro de que se le perdonaría la vida si utilizaba el resto para servir al reino. Eres una criatura patética. Tampoco soy tan ingenuo como para caer en tus trucos, dijo el príncipe con frialdad. ¿Qué? Pude ver cómo se movía tu mente en el momento en que percibiste el más leve olor a piedad. No me cabe duda de que saltaste al instante a la conspiración y a la retribución, en tu pútrido y despreciable cinismo, sacaste la conclusión de que pretendía ponerte a raya. Pero, Su Alteza Real, Cao Gastón. El dinero y el estatus no pueden utilizarse para resolver todos los problemas, como pareces creer. La única razón por la que estás aquí ahora es porque los humanos están acostumbrados a actuar según la emoción. Fue entonces cuando Gastón recordó cómo sus acciones de hace años le impidieron comprar la lealtad de uno de los aliados del muchacho. ¿Era eso a lo que aludía el príncipe? Pero no había forma de que él lo supiera. Puedo verlos ahora. Años de arrepentimientos, pululando a tu alrededor. El marqués dejó escapar un pequeño chillido mientras un escalofrío le recorría la espalda. Un escalofrío de desesperación, como si se enfrentara a una bestia terrible. ¿Quién era el que estaba sentado ante él? ¿Era siquiera humano? Esas preguntas daban vueltas en la mente de Gastón mientras no lograba dar una respuesta. Su Alteza Real, tartamudeó. Mi juicio es definitivo. Confío en que no tengas ninguna objeción. Si mal no recuerdo, mencionaste hace unos momentos que querías trabajar para la Ainur, ¿sí? El príncipe se rió. Era exactamente la misma risa desdeñosa de antes. Así que este era el plan del príncipe desde el principio. ¿Por qué? Gastón miró fijamente a Ceilán, con la voz cargada de veneno. Hablar a la realeza de esa manera era totalmente impensable, pero a Ceilán apenas parecía importarle. Ya está. Ahora tus verdaderos colores están a la vista de todos. Supongo que aquí es donde algunos se hacen a la idea de que los nobles son cerdos que caminan como hombres. En el momento en que Gastón comenzó a mirar al príncipe, su guardia comenzó a moverse. Pero Ceilán levantó una mano. Está bien, Eulid. Retírate, señor. Perdóneme, pero como parte de la Guardia Real, no puedo permitir que este hombre le falte el respeto. No me hagas repetirlo, Eulid. Ya he condenado a este hombre a muerte. No querrás socavar mi sentencia, ¿verdad? Por supuesto que no, señor. Entonces retírate. Ahora no es el momento de actuar. Al momento siguiente, Gastón sintió la mirada del príncipe sobre él por debajo de su velo, lo que le obligó a emitir otro chillido ahogado. Su cuerpo empezó a temblar. La amenaza que sentía ahora era 100 veces peor que la que sintió cuando lo trajeron por primera vez. 100 veces peor que cualquier cosa que Eulid o los nobles de las casas militares del este pudieran reunir.
El cuerpo de Gastón le urgía a escapar cuanto antes de aquella mirada. Incapaz de resistirse a sus instintos, se giró y comenzó a correr. Los guardias no hicieron ningún movimiento para seguirle. Debían tener órdenes de no hacerlo, por la razón que fuera. Gastón ya no estaba lejos de la puerta. Su mente le gritaba que nadie le había perseguido, y que por tanto la huida debía estar cerca. Cau Gastón. El rey y los que le rodean no son humanos. Un tonto como tú haría bien en entender eso. Al segundo siguiente, el marqués tropezó y se desplomó en el suelo. Cuando intentó levantarse, sus piernas no le hicieron caso. Intentó gruñir de frustración, pero sus pulmones se esforzaban por respirar. Era como si el aire que le rodeaba se diluyera, como si sus órganos fueran aplastados lentamente, uno por uno. Todo por la inmensa presión que irradiaba Ceilán. Gastón se giró para mirar por encima de su hombro. Allí, sus ojos se encontraron con aquel velo oscuro, que miraba fijamente en su dirección. Por favor. Ayuda. Los gemidos de Gastón se evaporaron en el aire. Ceilán comenzó a murmurar un hechizo de los arcanos reales, secreto para todos menos para el linaje de los reyes de Ainur. Los Artcliffs flotaron alrededor del príncipe. Dieron vueltas rápidamente antes de chocar entre sí con un fuerte crack. Las colisiones crearon varios destellos azules, que se estrellaron contra las paredes y enviaron una ráfaga de piedra que se arremolinó en la habitación. Había un extraño olor en el aire. Si Arcus estuviera aquí, podría haber informado al marqués de que era el olor del ozono. Ceilán levantó una mano perezosamente frente a él, y las luces azules comenzaron a reunirse allí, esperando su orden. Abrió la boca. Del juicio, aquellas luces azules y ardientes se precipitaron hacia el marqués con un estruendo atronador, ahogando sus gritos y retumbando en los oídos de todos los presentes. Tras desvanecerse el cegador destello de luz blanquiazul, aparecieron los restos carbonizados del cuerpo de Cau Gastón. Durante un rato, la sala estuvo en total silencio, hasta que por fin los guardias se acordaron de respirar. Sabían que el príncipe era capaz de una magia mucho más poderosa que aquella, y aún así les quedó un miedo atroz en el corazón. Ceilán estudió los restos del marqués durante un rato antes de volver a hablar. Ahora, Eulid. ¿Has conseguido localizar al cerebro de este complot, señor? El cerebro fue asesinado la noche en que Cau Gastón fue capturado. Me pregunto si la primera oficial lo hizo callar. No, señor. Según el informe, el hijo de los Reitefts lo mató casi inmediatamente después de terminar su ataque a la finca del marqués. Parece que este chico Arcus es bastante sagaz, murmuró Ceilán. Señor, puedo hacer que traigan a Arcus Reiteft aquí. Después de todo, lanzó un ataque contra un noble de alto rango. Tal vez debería ser castigado también. Eso no será necesario, dijo Ceilán. Esto era una disputa entre varias casas nobles, y la han resuelto entre ellas. No hay necesidad de que la corona empiece a meter las narices donde no debe. ¿Y qué pasa si una de las partes no está satisfecha con el resultado? Me temo que podrían intentar desquitarse con la corona. Eso no es una preocupación. Ya he hecho arreglos para que el marqués sea reemplazado, y sus afiliados se mantengan bajo mi control. ¿Es eso realmente sabio? Es suficiente. Hemos tomado el territorio del marqués. Si pidiera más control que ese, mi padre me diría que estoy siendo codicioso. Muy bien, señor. Con el asunto resuelto, Ceilán dejó escapar una carcajada. Supongo que debo estar agradecido a Arcus Reiteft. No solo atrapó a una de las ratas más gordas de nuestro reino, sino que también se ocupó de la plaga que corre por la oficina de vigilancia. No tuvimos que mover ni un dedo. El oficial tuvo las agallas no solo de enfrentarse a la nobleza, sino de llevar a cabo sus planes para atrapar al marqués. Si todavía estuviera vivo, probablemente esperaría algún tipo de recompensa. Ceilán no tenía intención de parecer que apoyaba tales payasadas, ni siquiera a puerta cerrada, pero habría sido una molestia, una que Arcus, por suerte, eliminó antes de que empezara. Ceilán volvió su mirada al cadáver de Gastón. Cau Gastón. Tu existencia era un veneno para esta tierra y su gente. Aunque hubieras llenado más las arcas del reino, tu influencia lo pudría desde dentro. Deshacerme de ti fue lo mejor que pude hacer. Ceilán hizo una pausa, dejando que el eco de sus palabras se disipara antes de dejar escapar un suspiro. Y con eso, nuestro reino está en el camino del poder una vez más. Historia extra, más allá del respeto y el odio. Claro, adelante.
Si realmente me odias tanto, entonces siéntete libre de intentar matarme cuando quieras. Fueron esas palabras las que más me sorprendieron. Craven se deshizo de mi ataque sorpresa en el tiempo que tardó en terminar su cigarro, como si lo esperara. Era Crucible, uno de los poderosos magos estatales más preciados de Ainur. Héroe nacional, logró un gran éxito militar en la batalla contra el Imperio y desempeñó un papel enorme en la represión de la sublevación en la región norteña de Rionelles. Su tipo de magia preferido procedía de una de las 10 fábulas del nacimiento del cielo y la tierra. En concreto, procedía del cuento del tsunami rojo. Era una magia poderosa que tomaba las palabras de la representación de la creación de las montañas de hierro, una cordillera también conocida como la columna vertebral del continente. Se decía que solo había 4 personas en todo el reino que podían enfrentarse a este hombre, el rey de Ainur, Sinlucro Sellode, Godvald, Bahra, Silvester, y los 2 magos Gastarque, Fortaleza, Rondiel y Roheim, Noria, Langula. Ya sabía que este hombre era mucho más fuerte que yo. No sería fácil recuperar la enorme distancia que nos separaba. Si los ataques frontales no funcionaban, entonces, naturalmente, procedería a intentar convertir el elemento sorpresa en mi ventaja. Ideé un plan meticulosamente detallado que no dejaba lugar al fracaso. Estaba convencido de que podría derrotarlos si simplemente aplicaba toda mi capacidad de razonamiento al asunto. Aunque fuera un mago estatal, ante todo era un hombre más. Si me concentraba en eso, la brecha entre nosotros debería cerrarse, aunque fuera por un pequeño margen. Y si podía acortar esa brecha, entonces la victoria también estaría un poco más cerca. Fui el mejor de mi clase en el Instituto Real de Magia. Reconociendo esto, los magos del estado incluso me concedieron un apodo. Era el mago más poderoso de mi generación. Incluso los profesores del instituto estaban sorprendidos por mis habilidades con la magia y la espada. Fueron esas habilidades y mi estatus los que me permitieron acercarme a este hombre como sirviente. Hice el papel de su manso y devoto mayordomo. Trabajé mucho más que cualquier otro sirviente que conocía. Seguí a mi maestro al campo de batalla solo para estudiar cómo luchaba de primera mano. Un año más tarde, decidí que había ganado suficiente de la confianza de Craven, así que lancé mi ataque sorpresa. En la oscuridad de la noche, iba a tomar su cabeza. Esa noche, adulteré la cena de los demás sirvientes con una tintura soporífera. Luego, apagué los sol glases que normalmente se mantenían encendidas toda la noche y congelé una parte de la finca. La especialidad de Craig era el hierro fundido. Uno de sus ataques favoritos consistía en utilizar su gran masa y su intenso calor para quemar a sus oponentes hasta la muerte. Mis propias habilidades eran una contrapartida natural. Fue por esta misma batalla, esta misma noche, que me dediqué al estudio de la magia de agua y hielo durante mi tiempo en el instituto. Años de intenso estudio, todo para matar a este hombre. Le di la espalda por completo a la magia tradicional de mi familia. Conocía bien el alcance de mi poder para saber que no estaba presumiendo al decir que tenía talento. Era lo suficientemente poderoso como para apuñalar a mi maestro por la espalda. Resultó que toda la confianza del mundo no fue suficiente cuando me enfrenté al mismísimo Craven. Mi plan no tenía ninguna posibilidad de ser descubierto. Entonces, ¿por qué, cuando abrí la puerta de su dormitorio, encontré al mago estatal sentado allí, fumando un puro? Era como si me estuviera esperando. Estaba sentado en una silla fría de hierro negro. Toda la habitación estaba ya llena de hierro fundido, como si estuviera preparado para este combate. A pesar del calor sofocante del aire, su expresión era perfectamente fría. Verle sentado sin inmutarse en medio de una escena tan infernal le hacía parecer una bestia terrible. Sorprendido por su preparación, lancé mi hechizo. Pero en ese momento, el resultado de la batalla ya estaba decidido. La espada congelada de Jacqueline, tsunami de hierro. El hierro fundido atrapó mi espada congelada. Salió de su origen como si fueran tentáculos y evaporó mi arma en un instante, antes de que estuviera completamente formada. Fui incapaz de esquivar cuando el hierro frío me golpeó en el estómago. La lucha había terminado. Cada gramo de esfuerzo que había puesto en estos últimos años desapareció en el aire, al igual que mi espada. Necesité hasta la última gota de mi fuerza para no dejarme llevar por el dolor mientras miraba a Craven. Pero él se limitó a suspirar. He estado esperando esto durante mucho tiempo, ya sabes. Tenía la corazonada de que sería hoy. ¿Cómo? Mi plan era perfecto, claro.
Pero nadie puede tomarme por sorpresa, ¿sabes? Puedo sentir la magia que no es mía. Eso es imposible. Un mago solo podía telegrafiarse de forma tan dramática que permitiera a su oponente planificar con antelación con un tremendo gasto de éter. De lo contrario, era imposible. Hice todo lo posible para pasar desapercibido antes de entrar en la sala. Mis esfuerzos preparatorios apenas fueron suficientes para ser percibido. Puedo sentir el éter que sale de casi todo. Oh, supongo que aprendí a hacerlo. Me costó años desarrollar la habilidad, eso te lo aseguro. Así que ahora estaba presumiendo. Sigue sin tener sentido para mí. ¿Qué te hizo pensar que era yo quien venía? Aunque pudiera sentir el éter, seguramente no podría identificar al propietario. Mi pregunta ni siquiera le hizo pestañear. Eso es fácil. La hostilidad que se desprende de ti todo este tiempo. ¿Hostilidad? Creo que he tenido mucho cuidado de mantener ocultas esas emociones. Sí, lo has mantenido retenido, ¿verdad? Pero no todo. De vez en cuando he sentido que se te escapa. Como cuando te doy la espalda o cuando bajo la guardia. Cada vez que tuviste la oportunidad de matarme, el pensamiento cruzó tu mente, ¿verdad? No respondí a su pregunta. No en vain, comenzó Craig, ¿cómo es que me quieres muerto? Nunca te hice nada, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a decir tal cosa? Ah, supongo que puedo ser un maestro bastante duro. Una leve sonrisa pasó por los labios de Craig antes de mirar pensativamente al techo. Sinceramente, no tengo ni idea. En realidad, es más bien que hay tantas razones posibles que no puedo elegir la correcta. ¿Te acuerdas del levantamiento en Rionelles, no? ¿El qué? ¿Con el conde Raimén? Dejó que la lucha a lo largo de la frontera norte se saliera de control, por lo que el rey tomó algunas de sus tierras y lo degradó por ello. Puso una verdadera carga bajo su montura, así que reunió a algunos de los otros nobles involucrados. Se llamaron a sí mismos ejército, y fueron a la guerra contra el reino. Sí. Y tú estabas allí, luchando contra ellos. Ah, déjame adivinar. ¿Eras uno de los niños nobles cuyo padre lo perdió todo? Eso es. Yo era el hijo del barón Swerk. Bien. Te entiendo. Craig encendió otro cigarro a la manera de alguien que recuerda. Tras un par de profundas caladas, continuó con un suspiro. Walter Swerk. Me acuerdo de él. Luchó hasta el final, mucho después de que el conde Raimén huyera con el rabo entre las piernas. Él rompe hechizos. Nunca se rindió, incluso cuando se le advirtió. Dijo que los nobles tenían el deber de seguir luchando o algo así. Si Craig recordaba su nombre, significaba que las habilidades de mi padre debían de haberle impresionado. Craig se echó hacia atrás y miró al techo, soltando una bocanada de humo melancólico. Tú mataste a mi padre. Me esforcé por trabajar para ti para poder matarte a cambio. Cierto. Un cuento tan viejo como el tiempo. De nuevo, Craig suspiró. Sin embargo, eres un chico inteligente. Sabes que la venganza no tiene sentido, ¿verdad? No dije nada a cambio, simplemente le miré fijamente. Incluso si yo maté a tu padre, fue el conde Raimén quien realmente estropeó las cosas. Él es el que comenzó toda la rebelión por su extraño sentido del orgullo. Sin él, nada de esto habría ocurrido. Una mirada de angustia recorrió el rostro de Craig. Pero se escapó sin ni siquiera un rasguño. Y ahora estás enfadado conmigo, porque fui yo quien destruyó el territorio del barón Swerk. Has matado a todo el mundo. A todos. Tú y tu podrido mar de hierro fundido. Sí, lo hice. Mi madre, mi padre y hasta el último ciudadano. Sí, yo. Soy el único que queda. Me atraganté. Todos los demás murieron a manos de este hombre. Deseando disuadir a cualquier otro de seguir los pasos del conde Raimén, el rey envió una tropa de magos de estado para aniquilar completamente el territorio del barón Swerk. No quedó ni un solo ciudadano, ya fuera que se resistiera o pidiera clemencia. Justo entonces, Craig dejó que su hierro fundido se evaporara en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué no me matas ahora? Pregunté. No me parecería bien matar a un niño como tú, ¿así que me compadeces? ¿Es eso cierto? Se podría decir que sí. Solo que no tengo el corazón lo suficientemente frío como para llevarlo a cabo. Si me dejas ir ahora, puedes estar seguro de que este no es el último intento que haré por tu vida.
Las comisuras de la boca de Craig se levantaron en una sonrisa de confianza. Claro, adelante. Si realmente me odias tanto, siéntete libre de intentar matarme cuando quieras. No tuve una respuesta inmediata. Su aceptación despreocupada de mi amenaza me tomó por sorpresa. ¿No se daba cuenta del peligro que corría? Al notar que no iba a decir nada, Craig dio otra calada a su cigarro. Permíteme ser claro. Puedes intentarlo cuando quieras, pero no conseguirás nada. Aunque hicieras 10 copias de ti mismo por arte de magia, podría ganar fácilmente. Ahora tenía claro que el hombre no tenía ningún sentido de la modestia. Tenía una pequeña y altanera sonrisa en su rostro. Siguió disfrutando de su cigarro antes de aplaudir de repente, como si acabara de recordar algo. Una cosa más. ¿Qué? Pregunté. A partir de mañana volverás a hacer bien tu trabajo, ¿verdad? Recuerda que también debes llamarme, señor. Si no, tendré que despedirte. Ignoré sus palabras. Un día, te mataré, fue una promesa. Lo mataría, sin importar qué. No importaba cuánto tiempo me llevara. Haría que se arrepintiera de haber tomado mi amenaza tan a la ligera. Ya no era solo una cuestión de venganza, también era una cuestión de orgullo. Nunca cumplí mi promesa. Varias veces intenté acabar con él de una vez por todas, pero cada vez estaba preparado para mi supuesto ataque sorpresa. Ataqué siempre que estábamos solos. Atacaba cuando le daba la espalda. Atacaba siempre que podía, pero cada vez se encogía de hombros. A pesar de mis numerosos atentados contra su vida, Craig me dejó en su empleo, como si no le importara. Nunca me di cuenta de por qué. Siguió permitiéndome atenderle y me entrenó tanto en magia como en lucha con espada hasta que estuve totalmente capacitado para servir a un mago estatal. Solo estaba haciendo más fuerte a su asesino, y eso no tenía sentido para mí. Cuando mi trabajo era bueno, me elogiaba. Cuando cometía un error, me reprendía. Era estricto cuando se trataba de mi formación y se despreocupaba cuando se tomaba una copa. En las ocasiones en que me sonreía, no sentía ni una pizca de recelo por su parte. Pasó otro año mientras seguía sirviendo al mago estatal y al líder militar. Fue entonces cuando sufrió una grave herida. Estábamos en plena batalla cuando me protegió de un hechizo que me habría pulverizado. Como ya había agotado gran parte de su fuerza y su éter en el combate, el ataque lo abrumó por completo. Me apresuré a recostarlo en una camilla improvisada, donde yacía jadeante. Allí estaba él, uno de los hombres más fuertes que he conocido, luchando por respirar y completamente indefenso. Nunca lo había visto tan vulnerable. Era el momento perfecto para matarlo. Juré por la tumba de mi padre que buscaría venganza. Pero no pude hacerlo. En el momento en que puse la mano en mi espada, todo volvió a mí. La forma en que me elogiaba cuando estaba satisfecho con mi trabajo, como si nadie más pudiera haberlo hecho mejor. Esos cálidos recuerdos derritieron mi gélido deseo de venganza, y lo siguiente que supe fue que estaba llamando a un sanador para que lo atendiera. Esa noche, le pregunté: ¿por qué me protegió, señor? Bueno. Habrías muerto si no lo hubiera hecho. Tú eres mi maestro. No es necesario que me protejas. De hecho, debería ser yo quien se sacrificara por ti. Lo que tiene aún menos sentido es que me hayas protegido a pesar de que te odio con cada fibra de mi ser. Oh, sí. Lo haces, ¿no? Craig murmuró distraídamente. Agudicé mi tono. ¿Acaso estás escuchando una palabra de lo que estoy diciendo? Sí, lo sé. Estabas pensando en matarme hace un par de horas, ¿verdad? Yo, me interrumpo, irritado por la falta de severidad en su tono. Craig tomó mi silencio como una invitación a hablar. ¿Sabes? Hay algo que siempre he querido preguntarte. ¿Qué es? ¿Es tu vida divertida, con tu obsesión por matarme? Nunca lo he considerado. Claro, porque todo lo que piensas es en ponerme en la tierra. Exactamente. Me parece bastante aburrido. Una mirada triste pasó por sus ojos. He visto toneladas de gente como tú. La venganza se come su vida por completo. Hablar con ellos es como tratar de charlar con una piel vacía. ¿Es eso lo que quieres que te pase? ¿Ya has terminado de vivir tu vida? Porque aún hay mucho tiempo para que cambies las cosas. ¿Cómo te atreves a decir algo así? Todo esto es culpa tuya. H. Buen punto. Pasó un largo silencio entre nosotros, que Craig acabó rompiendo.
Como dije, no es demasiado tarde para cambiar las cosas ahora. Me quedé en silencio. Solías disfrutar usando la magia, ¿verdad? Lo hice. Más aún si puedo usarlo para el bien de otra persona. Te gustaba ver cómo se iluminaban las caras de la gente cuando usabas la magia para ayudarles, ¿no? Lo hice. Esas sonrisas me calentaron el corazón. Si no, serías un terrible sirviente. Te tiene que gustar ayudar a la gente para hacer un trabajo así. Tenía toda la razón. ¿Por qué? Me quitaste todo eso, así que ¿por qué estás? Un sollozo escapó de mis labios. Todo lo que me recordaba ahora era algo que nunca podría recuperar. Mis padres no volverían a alabarme. Ya no podría ayudar a los ciudadanos de mi padre. Nunca podría volver a ver sus sonrisas. ¿Qué tal esto? ¿Qué tal si finges que también moriste en esa rebelión y pasas página? Tu vida podría ser divertida y emocionante de nuevo. No es demasiado tarde. Sabía que eso era lo que iba a decir, pero no entendía cómo podía estar tan despreocupado ahora. Mi propósito en la vida es matarte. Entonces, ¿cómo es que no lo hiciste cuando tuviste la oportunidad? Tuviste la oportunidad perfecta, pero la dejaste escapar. No pude hacer más que soltar un gruñido de frustración. Has terminado de intentar matarme, ¿verdad, Noah? No quieres vivir el resto de tu vida pensando en emparejar sangre con sangre, ¿verdad? Yo. Me estaba diciendo lo que ya sabía, en el fondo. Mi búsqueda de venganza no tenía sentido. Si él no hubiera aniquilado mi patria, alguien más lo habría hecho. Pero tenía que odiar a alguien por ello. De lo contrario, todos los que murieron ese día habrían muerto por nada. De repente lo entendí, por eso me has mantenido como tu sirviente. Sí, supongo. Craig intentaba mostrarme que mi vida podía ser algo más que una simple venganza, y me preparó para una vida así con su entrenamiento. Intentaba mostrarme que no necesitaba odiar a nadie para llevar una vida plena. Eso era lo que sentía, al menos, por leve que fuera el sentimiento. Ahora estaba aquí, habiendo aceptado su guía hacia un nuevo camino. Trabajar para él valía la pena, y cuando me trataba como mago, pero más que eso, como ser humano, me sentía feliz. Precisamente por eso decidí que Craig Vender era un hombre al que valía la pena servir. ¿Por qué tuviste que ser tú el que llegó a las tierras de los Esuergue ese día? No sé. Tendrías más suerte preguntándole a Wedge y a Chain ese tipo de cosas. Ese fue el día en que se consumió mi ardiente deseo de venganza. Nunca olvidaría el pasado, pero ya no era capaz de guardar rencor al hombre que me puso en el camino correcto. Tu vida podría volver a ser divertida y emocionante. Todos los pensamientos de venganza desaparecieron, esas fueron las palabras que permanecieron en mi mente. Esas fueron las palabras por las que decidí esforzarme. ¿Me está asignando un nuevo maestro, señor? Sí. Créeme, necesita un nuevo sirviente con todo lo que está haciendo, y creo que tú serías perfecta para él. Pero quiero seguir sirviéndote. Si haces lo que te digo y trabajas para él, significa que me estás sirviendo, ¿verdad? Supongo, admití, aunque no me divertían sus payasadas semánticas. ¿Qué? ¿Así que ahora no vas a seguir mis órdenes? No, lo haré. Trabajaré para este nuevo amo, dije, sin tener otra opción. No te preocupes, ¿sí? Es incluso más divertido que yo. Te prometo que no te arrepentirás de esto. Palabras finales. A todos los que han cogido este ejemplar del mago que emergió del fracaso, me alegro de conocerles. Mi nombre es Gamei Hitsuji. Si habéis leído alguna de mis obras antes, estoy seguro de que estaréis de acuerdo en que ha pasado mucho, mucho tiempo. He estado subiendo El mago que emergió del fracaso online, en Sousetsuka ni Narou, donde fue recogido por GC Novels para ser publicado. Estoy tan agradecido que podría llorar. El mago que emergió del fracaso está ambientado en un mundo de fantasía en el que el joven protagonista adquiere y utiliza sus conocimientos de nuestro mundo real para triunfar. Estoy seguro de que has visto este tipo de tema de la reencarnación antes, pero me gustaría pensar que mi giro en el cliché es un poco diferente. Tal vez se podría ver como una especie de cuasi reencarnación. En la mayoría de las historias de reencarnación, la conciencia anterior del personaje se traslada a su nuevo cuerpo, o de repente recuerda su antigua vida y empieza a entusiasmarse con su segunda oportunidad de vivir. En esta historia, el joven protagonista tiene un mal comienzo en la vida, cuando de repente experimenta la vida de otro hombre sin reencarnarse propiamente. A continuación, utiliza los conocimientos modernos de ese hombre y su visión del mundo en su beneficio.
Puede parecer que intentaba escribir una historia de reencarnación sin que lo fuera técnicamente, pero tengo una buena razón. En la mayoría de estas historias, el personaje reencarnado es, naturalmente, la misma persona de la que se reencarnó. En ese caso, si el protagonista es un chico joven, sus padres ya no son realmente sus padres, y los amigos que tenía son de repente mucho más inmaduros que ellos. Creo que estos problemas surgen incluso cuando se trata de recordar un día su otra vida y no solo cuando se reencarna conscientemente. El protagonista siempre acabará teniendo que fingir ser un niño inocente para sus padres, que siguen viéndolo como un niño normal y corriente, y para sus amigos, que se escandalizarían si el protagonista empezara de repente a actuar como si fuera mucho mayor que ellos. Por supuesto, el protagonista siempre podría resolver todo esto contándoselo a todo el mundo y esperando que crean en la reencarnación, pero por lo demás el protagonista acaba desvinculándose de la propia historia. Incluso en las escenas más terribles, da la sensación de que el protagonista solo está actuando y poniendo una fachada todo el tiempo. Fue cuando empecé a escribir una historia de reencarnación sobre un chico joven que todos estos problemas se interpusieron, y no sentí que encajara cómodamente en el mundo en el que lo puse. Aunque he de decir que muchos autores consiguen llevar a cabo estas historias con éxito. Para superar los problemas que tenía, intenté idear otra forma, que dio como resultado la premisa de El mago que emergió del fracaso. Arcus sigue formando parte de su propio mundo, pero tiene conocimientos y experiencia de nuestro mundo moderno. No había necesidad de preocuparse por las identidades conflictivas. Sus padres son los únicos que tiene, y es capaz de hacer amigos de su edad cómodamente. No hay nada artificioso, como que la trama se esfuerce en mostrar al lector que se ha reencarnado. En su lugar, puede moverse por la historia como el niño que es. Por supuesto, gracias a su sueño, sigue siendo maduro para su edad, pero al menos siento que he conseguido que se integre de forma más natural en su entorno. Si buscas entre las demás historias de Sousetsukan y Narou, estoy seguro de que encontrarás piezas mucho mejor escritas que las mías y autores que actualizan mucho más rápido. Al fin y al cabo, hay muchas historias allí. Espero que mi trabajo haya conseguido llevar el cliché isekai con tanto éxito como aquellos. Me gustaría terminar dando las gracias a algunas personas. En primer lugar, a todos los que trabajan en GC Novels, a mi editora, K, a mi ilustradora, Saika Fusimi, y, por último, a todos los lectores que siguen apoyándome. Muchas gracias. Glosario. La lengua antigua. La lengua que utilizan los magos para lanzar sus hechizos. Su sintaxis es completamente diferente de la lengua moderna del Ainur, y se cree que es la lengua más antigua del mundo. Sus palabras tienen poder, ya que la conjunción de palabras, frases y el éter del hablante se unen para crear hechizos. La totalidad de la lengua antigua existe en las Crónicas Antiguas, una colección de 6 historias. Sin embargo, gran parte del significado de esos textos se ha perdido en el tiempo, manteniéndolo rodeado de misterio. Artglyphs. La escritura de la lengua antigua. La apariencia de la escritura puede compararse con los símbolos astrológicos utilizados en el mundo que Arcus presenció en su sueño. Son completamente diferentes de la escritura utilizada en la lengua del Ainur. Los artglyphs también pueden grabarse en objetos mediante herramientas especiales, creando un sello. Esto confiere a los objetos propiedades mágicas. Los Soul Glasses son solo un ejemplo entre muchos otros. Los artglyphs son tan antiguos como el propio mundo, nacidos de la razón fundida, se unieron para crear un significado y dar forma al mundo. Hechizos. Palabras o sílabas que se utilizan para hacer magia. Compuestas a partir de la lengua antigua, crean magia cuando se pronuncian y se infunden con una cantidad adecuada de éter. Los hechizos son extremadamente flexibles, se pueden conseguir los mismos efectos utilizando diferentes palabras con significados similares. Los magos a menudo modifican sus hechizos y utilizan diferentes frases para aumentar la eficacia de un hechizo. Sin embargo, algunas frases pueden chocar y anularse entre sí, o crear consecuencias no deseadas. Cualquier mago que desee crear sus propios hechizos o modificar los existentes debe tener un profundo conocimiento de la lengua antigua y de cómo se utiliza en las crónicas antiguas. Las crónicas antiguas. Una serie de textos escritos en la lengua antigua. Abarcan 6 extensos volúmenes y relatan el pasado, el presente y el futuro. El volumen 1, El nacimiento del cielo y la tierra, describe el origen del mundo y del lenguaje. El volumen 2, La era espiritual, describe cómo los fantasmas gemelos Chin y Wedge refinaron el mundo. El volumen 3, La profecía de las sombras, describe desde el nacimiento hasta la muerte del mundo.
El volumen 4, Documentar las estrellas, describe la vida del erudito Megas en su búsqueda por comprender los principios de la naturaleza. El volumen 5, La elegía del mago, es un relato de una época en la que la cultura mágica estaba en su apogeo y la civilización florecía. El volumen 6, Los demonios y el colapso de la sociedad, habla de 4 demonios que vendrán a destruir el mundo y de su canción de destrucción. Se dice que la totalidad de la lengua antigua está contenida en estos 6 volúmenes. Sin embargo, esta afirmación no puede verificarse, ya que no hay nadie que pueda leer y comprender todos ellos. Magos estatales. La Ainur ha reconocido a estos magos por su excepcional talento. No solo poseen conocimientos extraordinarios, sino también una habilidad increíble. Se dice que incluso un solo mago estatal podría suponer una amenaza para todo un cuerpo de ejército. Son un símbolo del poder del reino, y en conjunto, poseen una gran autoridad, haciendo que incluso los nobles de más alto rango tiemblen ante ellos. Son Godvald Sylvester, conocido como Vajra. Gastarque Rondiel, conocido como Fortaleza. Roin Langula, conocido como Noria. Craiva Vend, conocido como Crucible. Renole Infast, conocido como Stronghold. Frederick Benjamin, conocido como Swordsmith. Muyerkind, conocida como Lluvia Bienvenida. Alritsuelle Valdan, conocido como Viento Veloz. Mercuria String, conocida como Pacificadora. Surelia Remalión, conocida como Twisted Karma. Casim Lori, conocido como Llamarada Segadora. Alicia Rotterbell, conocida como Hechizo Seco. Para convertirse en mago estatal, hay que aprobar el Diploma Nacional de Hechicería, del que se dice que es el examen más difícil del reino. Sellos. Un método para imbuir un objeto con poderes mágicos grabándolo con caracteres mágicos. Los objetos grabados con sellos se denominan herramientas de sello, y como reino mágicamente desarrollado, estas herramientas son de uso diario en la Ainur. Algunos ejemplos son las herramientas para hacer fuego, las cortinas que bloquean toda la luz y, sobre todo, los sol glasses. Las armas también pueden ser grabadas con sellos, lo que las convierte en un arte importante para los militares. La plata del hechicero es un recurso indispensable para el grabado de sellos, lo que convierte a los minerales de plata en una importante moneda de cambio en los conflictos militares. Sol Glass. Una fuente de luz de uso común en el reino de la Ainur. Su poder proviene de los sellos, y se fabrica colocando un solo fragmento de metal grabado dentro de un recipiente de vidrio. Gracias a los Sol Glasses, la puesta de sol no paraliza las industrias de la Ainur. Gracias a ello, la Ainur puede estar a la altura de algunas de las naciones más poderosas del mundo. Anteriormente, los Sol Glasses no podían apagarse y debían guardarse bajo cortinas que bloquearan la luz cuando no se utilizaban, pero esto está cambiando con algunas versiones más recientes. Dado que los nuevos Sol Glasses deben reaccionar a su entorno, parece que las técnicas utilizadas para crearlas, y su fuente de energía, difieren ligeramente de las versiones más antiguas. Éter templado. Un tipo especial de éter creado al amasar la energía mágica en el propio cuerpo. Se trata de una técnica antigua, cuyo conocimiento se perdió hasta que Arcus la redescubrió a través de uno de los libros de Craib. La creación de este tipo de éter requiere un control considerable sobre el propio éter y una gran cantidad de tiempo. El éter templado es increíblemente caliente, ya que no es más que una forma altamente condensada y excitada del éter que el usuario dedica al proceso. A diferencia del éter normal, el éter templado no tiene una forma definida, sin embargo, se libera del cuerpo como un fuerte pulso, lo que lo convierte en un arma bastante poderosa. Aunque este uso puede tener fines burdos, Arcus también le da un buen uso al éter templado junto con los sellos y la plata del hechicero. Esgrima con estoque, estilo nacional. Un estilo de esgrima muy practicado en todo el reino. Este estilo, que favorece los golpes de espada por encima de todo, fue creado por el conde Cremelia, a cuyo cargo se encuentran los Reitefts. Las espadas preferidas para este estilo son largas y estrechas, muy parecidas a los estoques del mundo de ese hombre. Este estilo es el que viene inmediatamente a la mente cuando un noble pronuncia la palabra esgrima dentro de la Ainur, y hay salas de entrenamiento tanto en la capital real como en las ciudades más grandes. La esgrima es uno de los puntos fuertes de Noah, y Craib tampoco es un mero aficionado a ella. Los gemelos fantasma. Un par de gemelos fantasmas descritos en la era espiritual toman la forma de chicas jóvenes. Según las crónicas antiguas,
trabajaron en la puesta a punto del mundo recién formado para hacerlo habitable. La Torre Sagrada. Una prisión especializada en las afueras de la capital concebida específicamente para retener a los magos. Su nombre se debe a que es la estructura más alta de la capital, cuya cima alcanza las nubes. Cuanto más atroces sean sus crímenes y más hábil sea su magia, más alto se mantiene a los prisioneros. Los muros son tan resistentes que es imposible destruirlos con magia. Se toman medidas de precaución adicionales para los magos más poderosos y peligrosos. A algunos se les amordaza y a otros se les extrae la lengua y los dientes. La torre, que era los restos de un antiguo edificio, no puede ser reproducida con métodos modernos ni se pueden restaurar sus materiales originales. Por ello, la torre fue remodelada para convertirse en lo que es hoy. Según Arcus, el interior parece un laboratorio de una película de ciencia ficción. Se cree que la torre se construyó originalmente en la época de la elegía del mago. Aunque algunos no lo saben, hay un ascensor en su interior. Historias adicionales. Piedra, papel. Cuando Arcus y Sue estudiaban magia juntos, a menudo acababan comprando bocadillos. Los bocadillos de aquí no eran del tipo barato que Arcus conocía del mundo de ese hombre, en cambio, eran más parecidos a una comida ligera, que se podía comprar en los puestos que había en las calles. A menudo, cuando su atención empezaba a agotarse, uno de ellos iba a buscar comida, y normalmente era una moneda la que decidía quién. Era similar a cómo se tomaban las decisiones difíciles en el mundo de ese hombre. Lanzaban la moneda al aire con magia, y quien eligiera al lado en el que aterrizaba se quedaba con el recado. Hasta ahora, Arcus descubrió que estaba en el lado perdedor un poco más a menudo que Sue. Hoy, como de costumbre, les ha entrado hambre. ¿Quieres hacer esto con la moneda de nuevo, Arcus?, preguntó Sue. En realidad, estaba pensando que podríamos probar otra cosa hoy. Oh, vamos a por el piedra, papel o tijera. Piedra, papel, tijera. Sue se hizo eco. Así es. Arcus extendió su puño en forma de piedra para demostrarlo. Como él sabía, el piedra, papel o tijera no era un juego que existiera en este mundo. Arcus le explicó rápidamente cómo se jugaba y cómo se enfrentaban los tres gestos de las manos. Primero, tienes que decir piedra, papel o tijera. Y bajar el puño sobre cada palabra, así. Oh, así que no es muy difícil. Sin embargo, nunca he oído hablar de un juego así. ¿Dónde lo has aprendido? Ah, creo que alguien me lo contó una vez, ya sabes. Ya veo. ¿Alguien te lo contó, o lo leíste en un libro? Eso es lo que dices siempre que se te ocurren estas cosas. Bueno, no era como si pudiera decirle lo que realmente había sucedido. De todos modos, hagámoslo, ¿de acuerdo? Piedra, papel, bien. Piedra, papel, piedra, piedra. Estaban completamente fuera de tiempo el uno con el otro. O, mejor dicho, Sue no acompasaba a propósito su ritmo con el de Arcus. Era como si estuviera esperando a que él empezara para poder hablar por encima de él y tomar la delantera. A pesar de la dulce sonrisa en su rostro, Arcus no dudaba de que sus sospechas eran correctas. Déjame empezar, ¿vale? Piedra, papel, espera un segundo. Arcus parpadeó. ¿Qué? ¿Podemos reducir la velocidad un poco? Será más fácil mantener el tiempo entonces. Vale, lo haremos. Genial. Sue sonrió con suficiencia. Arcus volvió a tener la impresión de que ella se esforzaba por tomar la delantera. Piedra. Arcus comenzó. Espera. ¿Qué pasa ahora? Bueno, yo voy a elegir piedra. Así que me preguntaba qué ibas a elegir tú. ¿Qué es esto? ¿Una guerra psicológica? Ni siquiera hemos jugado la primera ronda. Vamos, dime qué vas a elegir. Exigió Sue, ignorando el arrebato de Arcus. Papel, respondió Arcus tras una pausa reticente. Claro, papel. Tiene sentido, ya que estoy tirando piedra. Entonces, ¿vas a seguir con la piedra?, preguntó Arcus. Si lo haces, perderás. H. Bueno, supongo que te dejaré ganar hoy. Entonces, respondió en un tono que sugería que no haría nada de eso. Si Sue creyó a Arcus cuando dijo que lanzaría papel, debería lanzar tijeras. Por lo tanto, Arcus debería tirar piedra si quería ganar. Pero por supuesto, no creía que Sue tiraría tijeras. Si ella sabía que Arcus se lo pensaría demasiado,
probablemente elegiría la piedra como había dicho para despistarlo. Excepto que entonces, si seguía la lógica anterior, él también elegiría piedra y empatarían, por lo que ella elegiría papel para ganarle. Así que si Arcus escogía papel, como dijo que haría, empatarían. Bien, lo sé. Jugaré a las tijeras. Tras elegir el arma que le aseguraría la victoria, los dos comenzaron el juego. Piedra, papel o tijera. Arcus lanzó tijeras. Sue lanzó una piedra. Pensé que elegirías las tijeras. Yo gano. Declaró Sue con una sonrisa de satisfacción. Arcus estaba esperando que ella añadiera, te dije que elegiría el piedra, pero nunca llegó. ¿Por qué elegiste la piedra, entonces? Preguntó. Bueno, tuve la sensación de que ibas a ir a por las tijeras. ¿Tienes un presentimiento? Eso es imposible. Bueno, fue como. Podía oler el metal de las tijeras. A día de hoy, Arcus nunca ha ganado una partida de piedra, papel o tijera contra Sue. Enseñar magia a Lesia. Arcus y Lesia estaban en el jardín de los Reitefts. ¿Vas a enseñarme algo de magia hoy, hermano? Sí. Lo prometí, después de todo. Joshua y Celine normalmente les prohibían pasar tiempo juntos, pero ahora no estaban en casa. Estas oportunidades se presentaban con bastante frecuencia y, en su mayoría, Arcus y Lesia las pasaban jugando o poniéndose al día el uno con el otro. Sin embargo, cuando Joshua y Celine salían durante más tiempo, Arcus solía enseñar a Lesia algo de magia. Estas lecciones siempre se llevaban a cabo en un rincón del jardín, el lugar donde a Arcus le gustaba practicar a solas. Los ojos de Lesia ya brillaban de emoción, amaba la magia al igual que su hermano, y parecía que le costaba quedarse quieta cuando se trataba de aprender más. Hoy te voy a enseñar un hechizo llamado armas desechadas. ¿Armas desechadas? Creo que no lo he encontrado antes. ¿Acaso proviene de un texto menos conocido? No. Es un hechizo que se me ocurrió a mí. ¿Tu propio hechizo? Es toda una hazaña. La admiración iluminó los ojos de Lesia. Arcus se sintió un poco incómodo ante la poderosa mirada de ella. Oh, ¿tú crees? Sí. He intentado idear algunas propias, pero siempre que se las enseño a papá, no suele ir muy bien. Crear hechizos originales con éxito se consideraba muy difícil, incluso para los graduados del instituto, por lo que era fácil imaginar lo difícil que debía ser para un par de niños que solo estaban dando sus primeros pasos como magos. Me las arreglo para armar los conjuros sin problemas. Sin embargo, la ejecución nunca parece funcionar correctamente. Tomo las frases más efectivas que encuentro en los textos, y sin embargo, no ocurre nada cuando intento lanzarlas. Espera. ¿Solo tomas las palabras y frases del texto y las copias palabra por palabra cuando las pones en un encantamiento? Sí, lo hago, me lo imaginaba. Eso explicaba por qué sus hechizos no funcionaban. No se podía cortar y pegar de un texto y pegar esas frases para hacer un hechizo. El viejo Vas. Lo siento, ¿Joshua dijo algo cuando se lo mostraste? Se limitó a sonreír y me dijo que era demasiado pronto para pensar en crear mis propios hechizos. Así que Joshua ni siquiera le había dicho en que se había equivocado. Joshua solía ser tan estricto con su educación, que si pensaba que era necesario que ella aprendiera sus propios hechizos a estas alturas, seguramente le habría dicho en que se estaba equivocando. Seguro que primero quiere que adquieras más experiencia, dijo Arcus. Luego te enseñará. A Joshua le preocupaba que si le enseñaba a Lesia a crear hechizos, ella empezaría a juguetear con los que ya conocía, cuando debería centrarse en aprender lo básico. Incluso Arcus podía ver el sentido de su razonamiento. ¿Quieres aprender? Sí. Oh, sí. Lesia era muy inteligente para su edad. Probablemente podría entender la diferencia entre hacer hechizos y practicar hechizos básicos. Lo primero que necesitas para crear tus propios hechizos es la imaginación. Empiezas pensando en lo que quieres cambiar, o en lo que quieres que ocurra, y luego eliges las palabras y frases correspondientes para crear tu hechizo. No puedes elegir simplemente palabras con buena compatibilidad, tiene que ser algo más que eso. La imaginación, para hacer cualquier hechizo, necesitas una idea y una imagen clara del resultado en tu mente. Tienes que mirar a tu alrededor y observar y memorizar cómo se mueven las cosas. Luego, tienes que intentar recordar esas imágenes en un momento posterior. Puedes hacerlo antes de dormirte, si quieres. Así es como empezarás. Haré todo lo posible. Empezamos con armas desechadas, entonces, Arcus se colocó frente al objetivo para lanzar el hechizo.
Noah ya había reunido trastos, rotos o no, para que Arcus practicara, así que no había riesgo de daños colaterales. Un hombre codicioso anhela poseer todo lo que pueda sin discreción. Tiene hambre hasta de las motas de polvo del suelo. Toma este desprejuiciado brazo derecho y recibe todo lo que contiene. Armas desechadas. La chatarra se precipitó hacia el brazo de Arcus, haciendo que Lesia soltara un grito de admiración. Tras dar un par de golpes a su enorme brazo cargado de basura, estabilizó su puño mientras apuntaba hacia el objetivo. Vuela. Los trastos que rodeaban su brazo derecho volaron hacia adelante y se estrellaron contra el objetivo, enterrándolo bajo un montón de basura. Eso fue increíble. Arcus sintió un cálido resplandor en el pecho ante los elogios de su hermana. Comenzó a hablarle de armas desechadas. Los objetos vuelan hacia tu brazo mucho más rápido que bajo el poder de la psicoquinesis, comentó Lesia. Ayuda a tener muchos trastos disponibles. Pero hay limitaciones. Esos objetos tienen que estar hechos por manos humanas. ¿Quiere decir que solo es realmente utilizable en un entorno urbano? Eso, o donde hay muchas armas sueltas, como en el campo de batalla o algo así. Oh, sabes que al final tendremos que luchar, ¿verdad? Lo sé. Lesia se mordió el labio con ansiedad, pero no había que endulzar la verdad. Somos vástagos de una familia militar, no tenemos otra opción. Quiero dejar mi huella en este mundo, y tú eres la heredera. Todo lo que podemos hacer es prepararnos para la guerra cuando llegue el momento. Sí, hermano. Haré todo lo posible. Bien. Ahora aquí hay una versión mejorada. Un hombre codicioso anhela poseer todo lo que pueda sin discreción. Tiene hambre hasta de las motas de polvo del suelo. Toma todo lo que está metido bajo la manga de este desprejuiciado brazo izquierdo y vence al enemigo ante mí. Casquillo desechado. Esta vez, la chatarra se reunió alrededor del brazo izquierdo de Arcus y formó un ala en forma de manga. Era tan enorme como el resultado de la versión original del hechizo. Arcus la blandió y la agitó como un látigo. Golpe de casquillo. Arcus bajó el brazo izquierdo, haciendo que la chatarra explotara en todas las direcciones. Mientras que armas desechadas era un ataque de un solo objetivo, casquillo desechado tenía un alcance mucho mayor. El hechizo utiliza cada brazo individualmente, dijo Lesia. Así es. Genial, ¿eh? Sí, aquí está el encantamiento. ¿Quieres probarlo? Arcus le pasó un pequeño papel. Me gustaría poder hablarle del heterómetro, y así, Arcus observó a Lesia practicando la magia hasta que sus padres volvieron a casa. Memorándum mágico. Flamrune. Un hechizo ofensivo basado en las llamas. Al lanzar el hechizo, aparece una lanza de fuego en el lugar que elija el mago. No es necesario lanzarla inmediatamente, pero si la mantienes demasiado tiempo, desaparecerá. Originalmente se creó como un hechizo que combinaba el fuego y el lanzamiento de lanzas, en el que la lanza de fuego aparecía en la mano levantada del lanzador y podía ser lanzada contra el enemigo. En comparación con su poder, su encantamiento es sencillo, por lo que tiene una larga historia como uno de los hechizos básicos del ejército de Ainur. El conjuro es, convierte mi voluntad en llamas. Que esta única lanza incendie el cielo y queme a todos los que se interpongan en mi camino. Cuerda de serpiente. El hechizo que casi estaba a punto de lanzar cuando se encontró con Arcus por primera vez. Un hechizo de apoyo, basado en la atadura. Es un hechizo basado en las propiedades de las cuerdas y los movimientos de las serpientes. El hechizo invoca varias cuerdas que se deslizan por el suelo y atan a tu oponente. El conjuro es, que mi poder tome la forma de una cuerda y te castigue. Además, extiende esas colas hacia mí. Serpientes antiguas, arrastrasen por el suelo. Lengua de fuego. El hechizo que Sue intentó contra Cassie. Un hechizo ofensivo basado en las llamas. Las llamas se elevan en el aire antes de lanzarse hacia su oponente. Como señala Arcus, dado que incluye la instrucción de incinerar la oscuridad, es más débil durante el día. El conjuro es, que mi lengua ardiente incinere la oscuridad. Convierte mis gritos de desesperación en vientos de cambio calamitoso. Que se extiendan y penetren en el cielo. Risa ardiente. El hechizo utilizado por los mercenarios sirvientes a mano de Gastón. Un hechizo ofensivo basado en las llamas. Este hechizo tiene el simple efecto de invocar llamas. Sin embargo, es muy poderoso y efectivo.
Se basa en una descripción de las crónicas antiguas de un grupo de piromantes despiadados que salen a cobrar una deuda. Es popular entre los mercenarios y los militares del imperio. El conjuro es: el que lleva fuego no puede llevar corazón. Acorrala y persigue al deudor y quema la casa hasta los cimientos. Esa vida también será tu pago.